Bien, nos da mucho gusto tener al pastor Miguel Grullón. Pásame, hijo, por favor, para acá. A ver, para no cometer el mismo error que hicimos en el seminario, iban a dar un premio para que dijeran los nombres de los exponentes y una hermana corrió y lo mencionó. Miguel Gruñón. No, por favor, es Miguel Grullón. A ver, digan conmigo, Grullón. Bueno, para que ya sepan, porque es un hombre de casa. Bienvenido, mijo. Creo que desde la primera vez que vino, percibió que esta es su casa, esta es su familia, y por muchas vueltas que le ha dado a la cabeza, aterriza donde mismo. Bueno, usted presente a los compañeros si gusta hacerlo. Muchas gracias, Dios le bendiga a todos en una forma muy especial. Es una honra, como dice nuestro apóstol, estar aquí en casa y estar bajo su cobertura. Creo que Dios ha sido mucho más que bueno, amén. En esta hermosa mañana bendecimos la pastora, toda la familia pastoral, la iglesia. Gracias por acogernos. Creo que Dios hará cosas grandes una vez más. Me acompaña el pastor Ricardo Guzmán. Levanta la mano, pastor. Uno de los líderes, columna de la iglesia, Carlos Sánchez. Y Jesse, que es nuestro editor y productor en la casa. Amén. Creo que es un tiempo hermoso y lo que Dios está haciendo en este tiempo hay que aprovecharlo. Ver el mover del Espíritu y la manifestación de su presencia. Cuando el Espíritu Santo está presente, todo cambia. Y hay una atmósfera de gloria muy hermosa en esta mañana aquí. Muy pocas veces me ocurren cosas donde he querido ministrar una palabra y no he podido, y hace 2 días me ocurrió. No entendía por qué leía una palabra en cierto momento y luego el Señor me dijo: hoy quiero ministrar yo. Y literalmente los ángeles comenzaron a manifestarse y empezaron a ocurrir milagros. Pero quiero dejar una corta palabra con ustedes en el libro de Lucas capítulo 8, si me acompañan. Lucas capítulo 8, verso 43. Cuando la tenga, dígame en el nombre de Jesús. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Quiero reiterar esa frase: porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Yo quiero que tú aproveches este tiempo y le digas a alguien que te queda al lado: sanando nuestra tierra. Dígale: sanando nuestra tierra. A lo largo de los años he podido ver a Dios hacer muchas cosas interesantes, y en diversas oportunidades desglosar un tipo de mensaje como este. Pero hace una semana atrás me estaba preparando para disertar la palabra en un congreso que celebrábamos bajo el tema de Cabot 2023. Y el día que me tocó dar la conferencia, era sábado en la mañana, hablaba sobre mi libro de profecía y don de ciencia.
Y esta palabra transcurría por mi espíritu muy fuerte, de 2 generaciones que necesitaban ser sanadas. Jesús hizo milagros maravillosos que marcaron la historia y que han trascendido de generación en generación. Pero la Biblia habla de un principal llamado Jairo, un hombre importante, un hombre de postura, un hombre de respeto en su tiempo. Y habla que tenía una hija única, dando a entender que no tenía más hijos. Esa era prácticamente la luz de sus ojos, como decimos nosotros los que somos padres cuando vemos a nuestros hijos, y más cuando somos primogénitos. Pero dice la palabra de Dios que había una mujer que ya hacía 12 años padecía de un flujo de sangre. Y la hija de Jairo tenía 12 años de edad y estaba en un momento dado de su vida crítico, enferma, agonizando. Van y dan las nuevas a Jairo de la condición de su hija, y desesperado sale corriendo a buscar al maestro. Es interesante que a pesar de ser un principal en su sociedad, era un hombre que conocía, había oído las maravillas que Jesús había realizado, y rogándole al Padre para que llegara a su casa a sanar a su hija, le pide que lo visite. Jesús sale de camino a la casa de Jairo, y en el camino de repente aparece aquella mujer, diga conmigo, importante en la sociedad. Diga, importante en la sociedad. Pero ¿qué sucede? La hija de Jairo está en su casa enferma y la mujer está fuera de casa. Y vemos que una tiene 12 años enferma fuera de casa, pero otra tiene 12 años enferma en casa. Y es interesante que la mujer sale desesperada, exponiendo su vida. Ella sabía las consecuencias que ocurrirían para ella si era descubierta por el pueblo, el castigo que le esperaba al ser descubierta con una mujer con esta condición. Lucas, a quien Pablo le llama el doctor Lucas, su gran amigo, describe que esta mujer era importante, dando a entender a nosotros de que todos le conocían en la sociedad. La gente sabía la condición, la enfermedad que ella tenía, pero también se reconocía que si ella era descubierta, automáticamente era una sentencia de muerte lo que había sobre ella en el castigo, porque no tenía el derecho de acercarse al rabino, al maestro. Y es interesante que mientras la multitud oprime, Jesús va camino a la casa de Jairo para sanar una enferma que tenemos en casa. Hay otra que está afuera desesperada por llegar a la casa y ser sanada. Es interesante que dentro de la casa de Jairo, siendo principal, había alguien con una necesidad de un milagro. Pero lo más interesante es que Jairo sabía que la solución estaba en Jesús, y desde el primer momento que escuchó de él, debió salir corriendo detrás de él. Escuche esto. Y mientras vemos esto, dividimos en 2 generaciones. Una generación desesperada por una manifestación de la gloria de Dios, y otra generación que se nos muere en nuestras manos teniendo la solución que se llama Jesús. Es interesante tener una generación desesperada porque ya no encuentra qué hacer con el destino que se aproxima, y otra generación esperando que Dios haga un milagro dentro de la misma casa. Hay momentos en nuestras vidas que son decisivos. Hay momentos que deciden si nosotros no morimos, si nos quedamos sentados parapléjicos sin hacer nada. Pero hay momentos donde tenemos que decidir si salimos, si nos levantamos, si corremos tras el milagro que necesitamos. 2 generaciones. En el Antiguo Testamento 12 tribus. En el Nuevo Testamento 12 discípulos. Pudiéramos decir que habla de 24 ancianos también. Pero ese es otro mensaje. A donde quiero llegar es a lo siguiente. La mujer no le importa, en cierto sentido, arriesgar su vida física para obtener su salvación. A ella no le interesa ser agolpeada, ser maltratada, ser expuesta y avergonzada delante del pueblo para recibir su milagro.
A Jairo en cierto momento le preocupa algo, y le preocupa a los discípulos. Y cuando usted me dice qué es lo que le preocupa a Jairo, le preocupa a los discípulos, es que Jesús pregunta: ¿alguien me ha tocado? Cuando él dice alguien me ha tocado, me pongo a pensar yo que todos comienzan a mirarse al rostro, a la cara y a decir: maestro, entre tanta gente, gracias, tú dices alguien me ha tocado. Y Jesús dice: sí, alguien me ha tocado, porque yo he sentido que poder, virtud ha salido de mí. Y le dicen: maestro, pero es mucha la multitud, dices que alguien te ha tocado. ¿Por qué nadie se atrevía a decir que quien había tocado a Jesús, reconociendo ellos quién estaba ahí, era la mujer con el flujo de sangre? Tenemos en muchas ocasiones una generación muy imparcial que no sabe lo que quiere ni a dónde va. Habían intereses de por medio. Habían intereses porque de quien están hablando es de la hija de Jairo, de un hombre importante. Y si se reconoce que quien ha tocado a Jesús es la mujer que tiene el flujo de sangre, Jesús no puede llegar a la casa de Jairo conforme a la ley para sanar a la hija de Jairo, porque la ley le decía automáticamente, desde el primer momento que ella se acercó al rabino, que tocó al maestro, tiene que separarse del pueblo el rabino por 7 días para santificarse. La religión te dice: si vienes a Dios en la condición que tú estás, Él no te va a aceptar. Pero Jesús te dice en este día: ven como tú quieras, que el que se acerca a mí se santifica, el que se acerca a mí se purifica, el que se acerca a mí alcanza su milagro. Era la condición de 2 generaciones. Una generación desesperada por una manifestación, pero otra generación desesperada por el que dirán. Escucha lo que le estoy enseñando. Una generación desesperada por recibir un milagro y otra generación desesperada por el que dirán. Intereses de por medio. Si se dice que fue Jairo, bueno, Jairo, espérate un momento, ya el maestro tocó a la inmunda, no puede llegar a tu casa, el milagro no va a ocurrir. Y en ocasiones nosotros no sabemos aprovechar cuando Jesús esté en la casa. Jairo fue sabio en cierto sentido. Jairo prefirió quedarse callado. Y aún el maestro preguntando: ¿quién es el que me ha tocado? Como siempre sale ya conmigo Pedro: Simoncito. Simón. Pedrito, mira así. Bueno, maestro, sí, ¿cómo tú dices que quién fue que me tocó? Sí, que me sacaron virtud, me sacaron poder. Esa palabra conocer que se usa en ese texto, cuando él dice yo he conocido, es la palabra relación o intimidad. Lo que Jesús está diciendo: alguien tuvo intimidad espiritualmente conmigo. ¿Alguien me entendió? O sea, esa palabra conocer que aparece ahí en el griego es la palabra intimidad, relación. Alguien tuvo intimidad conmigo espiritualmente. Por eso yo he conocido que han sacado virtud, poder de mí. Escuche esto: cuando una persona tiene intimidad con el Espíritu de Dios y se hace uno con Él, todo cambia. No importa en qué condición tú hayas llegado a los pies del Señor. Lo interesante es que en medio de la multitud, en medio de la opresión, tú te atrevas a sacar de Dios lo que otro no ha podido sacar. Si Dios escoge a lo más vil del mundo para avergonzar a los sabios, Dios escoge una inmunda para sanar a la hija del hombre más importante en ese momento de la ciudad. Escuche bien: no solo era un principal, era un gran negociante y empresario. Y ver a Jairo en esta condición, me pongo a pensar yo la preocupación que tenía como padre, no como principal. Escuche bien, ¿alguien me entendió? No hay algo que te preocupe a ti más en la vida que te digan que un hijo tuyo tiene una condición en su salud. Bueno, lamentablemente los que hemos padecido situaciones difíciles con nuestros hijos, o los que han padecido me van a entender.
No hay una cosa más difícil que tú saber que tienes todos los recursos humanos para lograr que tu niño o tu niña obtenga la sanidad plena, obtenga la salud plena que se merece. Y de repente te das cuenta que los recursos terrenales que tienes no pueden devolverle la salud a tu hijo. Ya tú no piensas como el pastor muchas veces. No, pastor, que sí, se lo digo por experiencia. Cuando mi niña de 11 años me dijeron que tenía cáncer, yo tenía todos los recursos humanamente hablando para pagar la clínica, los mejores doctores, la medicina que fuera, donde quiera, cualquier país que hubiera que llevarla. Yo decía, yo llevo a la niña, no hay ningún problema, yo pago todo. Y oraba y no veía el milagro. Entonces ya ahí se refleja lo que es la naturaleza humana, adámica. Como hombre me preocupaba. Señor, ¿qué voy a hacer ahora? Dios mío, yo tengo fe en que tú lo vas a hacer, pero también confío en que tú usas la ciencia para sanar a un enfermo de una forma u otra. Imagínese a Jairo diciendo, es mi única hija. ¿Qué padre que ve a sus hijos en una necesidad no se va a preocupar para que su niño o su niña obtenga una salud plena? Jairo puso a un lado todo el concepto religioso. Escúcheme bien, porque Jairo sabía que la solución ni la tenían los escribas, ni la tenían los fariseos, ni la tenían los discípulos de Juan, ni la tenían los discípulos del mismo Cristo, solo Jesús. Escuche esto. Él puso a un lado todo lo que era la religión, todo lo que era el concepto, el pensamiento, la diferencia de pensamientos, y dijo, mi única fe es en que Jesús llegue a casa. Porque si Él llega, la niña se va a sanar. Y es impresionante que Dios utilizó a la persona menospreciada del momento, óigame bien, a la menospreciada del momento para sanar a la hija de Jairo. Y no era menospreciada, escuche esto, porque era una persona de bajos recursos. Escúchame bien. No era menospreciada porque era una persona de una sociedad baja, ni media alta, ni alta, sino que era menospreciada por una condición de salud. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué haces tú cuando Jesús se aproxima a tu casa? ¿Cuál es la acción que tú tomas cuando Jesús quiere sanarte? ¿Cómo tú actúas cuando Jesús visita tu ciudad o cuando Dios está manifestándose en la congregación y está dispuesto a ver a alguien que le dice, yo pongo al lado cualquier concepto personal que yo tenga para tener intimidad contigo, Jesús? No hay ninguna forma de que una persona reciba un milagro en su vida si antes no reconoce a Jesús como su Salvador. No hay ninguna forma de que alguien pueda tener intimidad plena y directamente con Él si antes no lo reconoce a Él como el Hijo de Dios. Nosotros muchas veces perdemos sanidad interior en nuestras vidas, que bastante la necesitamos, cuando venimos a Él con nuestra carga y aún estamos en casa y nos ponemos a pensar en qué condición estará el de afuera cuando en casa necesitamos ser sanados. Escucha esto: no es tiempo de sentarte a pensar qué va a pasar con el de afuera cuando tú dentro de casa necesitas una sanidad. No es tiempo de pensar en cuál es la posición que trae el de afuera cuando se va a acercar cuando Jesús esté en la casa. Más bien es tiempo de reconocer que Dios es uno solo y es el mismo Dios de todos. El tiempo es lo que la mujer toca en el tetzilín, en el manto, el tetzilín, la parte que toca del manto. Es un significado muy sencillo. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Dios sigue siendo el mismo. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué tan dispuestos estamos a arriesgar lo que tenemos y lo que somos como humanos para recibir el bien y el favor de Dios? ¿Qué tan dispuestos estamos a sacrificar
En ocasiones, nuestros propios pensamientos y todo lo que tenemos para recibir el favor de Dios. Y usted me dirá, usted está hablando de Jairo de esa forma porque usted no sabe lo que Jairo vivió. Créame que lo sé mucho mejor, quizás que muchos aquí. Y con esto termino para hacer una oración por sanidad. Cuando en el año 2016, mes de febrero, estoy predicando en la iglesia, Dios me visita en el altar y me dice: va a pasar ciertas cosas en la iglesia que te van a sacudir, y pide a la iglesia que ore por ti y por tu familia. Pido la oración por mi casa, por todos nosotros. Y Dios me dice: viene un luto a la iglesia, pero yo nunca me imaginé de qué Dios me estaba hablando. Y estoy ministrando. Ese mismo mes, un día se me comunica que me llama y me dice: mira, negro, la niña le duele una pierna. Digo, llevar al médico. Yo estoy predicando en otro lugar. Y recuerdo que ese día vuelven y me llaman y me dicen: la niña tiene un pequeño tumor en la pierna. Nosotros sabíamos que la niña tenía una condición y la habíamos llevado al pediatra. La pediatra decía que eso no era nada, que quizás era un golpe que se había dado en la pierna a la niña. Por eso, padres, cuando sus hijos tengan, Dios libre, guarde sus hijos, cualquier condición, procure ser una persona sabia y lleve a que sus hijos le hagan los estudios necesarios. La pediatra dijo: quizás fue un golpe que se dio y la niña comenzó a quejarse y no durmió, volvieron que llevarla al médico de nuevo. Y ese día era un sábado, recuerdo yo ministrando en ese fin de semana que estaba afuera. Me dice: negro, la niña la refirieron a otro doctor de emergencia para que la chequee. La niña tiene cáncer, Miguel. Yo dije: ¿cómo? La niña tiene cáncer en una pierna, algo extraño. Yo dije: no, Dios va a hacer un milagro, eso es algo pasajero. Seguí ministrando normal, llego a casa, oro por mi hija, la abrazo. Estoy con mi familia sentado, reunido, normal. Hay que llevar a la niña ese mismo día al doctor de nuevo porque se puso malita. Y tienen que dejar la niña en el hospital. Al segundo día me dicen: la niña tiene cáncer ahora regado en el cuerpo y vamos a ver en cuáles partes lo tiene. Y cada día aparecía el cáncer en diferentes órganos del cuerpo de mi hija. Un día eran los pulmones, un día los riñones, un día el páncreas, un día el hígado. Y yo continuaba predicando que Jesucristo hace milagros, que Jesucristo sana, que Jesucristo liberta. Eso no es todo, y con esto oro. Para cortar el testimonio, un día, cuando ya estoy consciente que la niña tiene el cáncer en el cuerpo completo, me siento un 19 de septiembre a hablar con mi hija. Ahí tengo el video en el celular. Y le digo: negrita, mija, ¿qué te pasa que te encuentro tan contenta? Me dice: Daddy, tuve un sueño. Digo: ¿y qué pasó en el sueño? Y me dijo: un ángel me visitó. Y digo: ay, ¿qué pasó? Y me llevó a un espejo. Y en el espejo yo me veía con hijas. Y ella no tenía hijas por causa de la quimioterapia. Yo tenía el pelo largo y estaba vestida de blanco. Cuando la niña me dijo: hijas, pelo largo y vestida de blanco, entendí que se estaba despidiendo de mí. Recuerdo, comencé a cantar aleluya con ella, lo tengo en el celular. Fue el último video que grabé con mi hija.
Y comenzamos a cantar una canción que dice: un milagro Dios hará. Y la niña me dice: papi, hay un video que me gusta mucho que es tuyo. Digo: ¿cuál? Donde Dios sana a una sorda muda y levanta un paralítico de una silla de ruedas. Digo: ¿y qué pasó, mamita? Me dice: papi, esta mañana una niña se murió al lado mío, pero lloré por ella. Yo miraba a mi hija y yo le decía a Dios: ¿dónde tú estás? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Por qué tú no sanas a mi hija? Un 30 de octubre, perdón, 29 de octubre, estoy en República Dominicana frente a 7,000 personas aproximadamente, uno de los sectores más peligrosos de mi país. Y mientras estoy predicando, Dios sana 7 personas con cáncer. 7 personas con cáncer. Pero Dios no sana a mi hija. Yo había tenido una experiencia con el Señor donde me vi en una iglesia ministrando, no sabía el por qué. Y mi madre se congrega en una iglesia en República Dominicana, obviamente, mi madre que me crió. Y siempre me decía: mi hijo, quiero que vengas a mi iglesia. Yo, como acostumbro ir al país para visitarlos a ellos, descansar o a compromiso de ministerio. Y ese día, eso era 5 y pico de la mañana, Dios comienza a tratar conmigo y me dice: levántate y vete con tu madre a la iglesia. Yo le digo: Señor, pero yo no tengo camisa lista para ir con mami a la iglesia. Y yo llegué cansado de ministrar anoche. Y vuelve Dios y me dice: levántate y vete a la iglesia a acompañar a tu madre. Digo: no tengo ropa para ministrar. Revisa el closet, que hay una camisa planchada y lista para que te vayas. No me pregunte cómo, ahí estaba la camisa. Digo: wow. Me levanté, me fui con mi madre a la iglesia. Quise pasar por desapercibido y me senté en uno de los últimos asientos. No sé quién le dijo al pastor de mi madre que yo estaba allí. Me pidió que pasara, saludara 5 minutos, que diera una palabra. Y comenzaron las personas a soltar las muletas, la silla de ruedas, a pasar milagros. Y me acordé de una experiencia que yo había tenido con el Señor, donde yo me había visto en una tarima, en una congregación, y me daban una noticia. Cuando termino de ministrar, entrego el micrófono, salgo afuera, suena el celular. ¿Puedo bajar abajo? Y cuando suena el celular, me dicen: pastor, ¿dónde usted está? Digo: estoy en una iglesia con la vieja mía. Me dicen: pastor, su niña acaba de morir. Yo sentía que el mundo se me venía encima. Llamé a un comediante muy famoso en mi país llamado Raymond Pozo, que tenía una cena con él ese día. Destrozado, llorando, le dije: Raymond, no voy a poder terminar la cruzada. Anoche fueron 7 personas sanadas de cáncer y hoy mi hija acaba de morir. 11 añitos, apóstol, 11 años. Y yo confiando en que Dios iba a sanar a mi niña. Y ese día fuimos al aeropuerto, no había vuelo de avión para irme a New Jersey. Tuve que pagar $2,000 y pico por un boleto de avión para irme a Florida, a Miami, de Miami viajar a New Jersey, de República Dominicana. Y cuando llego, que me aproximo al aeropuerto, voy desesperado, llorando. Iba con él, toda la gente no paraba, ambos, para saludarme, nosotros buscando. Y él me llevó hasta la puerta del avión. Lo dejaron entrar. Y en aquel lugar, en el avión, yo solamente iba mirando el video de mi hija cantando: un milagro Dios hará. Y cantando aleluya. Y todo lo que me salía era: gracias, Señor. Y 2 jóvenes que iban a vacacionar me miraron y me preguntaron: ¿le sucede algo, caballero? ¿Por qué llora? Y yo le dije al hombre: si tienen hijos, valóralo.
Dale todo el tiempo necesario, la mejor educación. Y si tienes tus padres, hónralo en vida, porque después de que se van no puedes hacer nada. Y recuerdo que le dije: tengo paz porque sé que como padre hice todo lo que tenía que hacer. Y él me dijo: ¿Qué me quiere decir? Le dije: mira, mi hija acaba de morir. Llegó al aeropuerto, un afroamericano me recibe en inmigración, me ve llorando desesperado, y pensando que yo estaba asustado porque quizás llevaba algo ilegal, me dice: stop. Y le digo: God bless you. Le digo: ¿tiene hijos? Sí. ¿Tienes esposa? Sí. Le dije: ama a tu familia más que a todo después de Dios. Le digo: mira, estoy llorando porque mi hija murió. El tipo no me llevó ni siquiera a que me hagan el cheque que tienen que hacerme. Me pasó por otra línea y me dijo: corre, vete, que te quedan 20 minutos y tienes que caminar para que llegues a tu destino. Cuando llego a New Jersey, 11 y pico de la noche, Samuel, mi hijo con 6 años, desesperado me recibe y me dice: papi, tú me enseñaste que Dios hace milagros. Papi, tú me dijiste que Dios sana. Y me decía: Dari, dile a Dios que me devuelva a mi hermana hoy. Lo abracé, busqué a Shael. Todavía Jeremías no había nacido, ni Isaías. Y busqué a Ana y me senté con ellos a abrazarlo, a llorar con ellos. Llegó el día del funeral, y cuando llegamos al servicio fúnebre, yo no quería entrar. Me senté afuera en un vehículo, en el parqueo. La funeraria estaba repleta de gente de todas partes llegando para estar allí conmigo. Ahí conocí a Carlos, incluso en el parqueo. Y recuerdo que cuando entro a la funeraria, estoy frente al ataúd, y mi hijo me tomaba la mano, y tomaba mi mano y la ponía en el pecho de mi hija y me decía: papi, dile que se levante. Papi, dile que se levante. Papi, dile a mi hermana que se pare de ese ataúd, dile que se levante, pídele a Dios que la sane. Y él, desesperado, agarraba a la niña y oraba por ella con 6 años. Y yo veía a mi hijo orando por su hermana en un ataúd con 11 años y él con 6 años. Y yo le decía al Señor: dime qué fue lo que yo hice mal. Dime qué pasó, por qué tú estás haciendo esto, por qué tú permitiste que esto me pase. Dime, ¿por qué sanaste 7 personas con cáncer y ahora mi hija está en esta condición? Dime. Yo le decía: ¿dónde tú estás? ¿Por qué me has abandonado? Dime. Le dije: mejor me hubieses dejado 30 años en una cárcel como me lo quería dar un juez, y no hubieses permitido que yo viera a mi hija en esta condición y a mis hijos llorando desesperados. En un mes lo perdí todo, y cuando le digo todo, es todo menos la fe. Y frente al ataúd, desesperado, apóstol, escucho la voz de Dios que me dice: Miguel, bástate en mi gracia. Ahí aprendí que servir a Dios no es cuando las cosas van bien. Servir a Dios no es cuando la nevera está llena. No es cuando en el banco te sobran las finanzas. No es cuando hay salud plena en los hijos o en los padres, que es lo que más amamos en este mundo después de Dios. Servir a Dios, más que una devoción, es un compromiso de lealtad, de pacto. Ese día Dios sanó a Miguel. Dios tuvo que usar la muerte de mi hija para enseñarme que Dios era más que un milagro, humanamente hablando. Enseñarme que Dios era más que una profecía, y es buena porque direcciona a un pueblo y edifica el cuerpo de Cristo.
que sanarme para enseñarme que Dios era más que ver multitudes y aplausos, que Dios es más que sentirte elogiado por los hombres, que cuando aprendes a amar a Dios en todo el sentido de la palabra, te das cuenta que la vida sin Él es nada. Porque si algo yo me di cuenta, apóstol, es que yo he podido seguir viviendo sin mi hija presente, pero mi pastora, cuando no tengo o siento al Espíritu Santo que no está cerca de mí, siento que mi vida no tiene sentido. Cuando no percibo la presencia de Dios en mi entorno, siento que no hay razones para vivir. Hoy te pregunto a ti, ¿cuál es el área que Dios tiene que sanar en tu vida? ¿Qué has hecho para poder, o qué quieres hacer para poder ver la manifestación de lo que Dios tiene contigo? Tu vida tiene sentido cuando reconoces que eres uno con Jesús. Tu vida tiene sentido cuando te das cuenta que tu espíritu no está atado a lo terrenal, sino que es uno con lo espiritual. Tu vida tiene sentido cuando ya has sanado espiritualmente y te das cuenta de que no todo lo que está en tu entorno, óyeme bien, y lo que te sucede es el diablo. El Señor lo reprenda. Tu vida tiene sentido cuando tú te das cuenta de que hay cosas que eres tú mismo que las has provocado. Cuando hay actitudes que te alejan de Dios. Cuando hay situaciones que no tienen nada que ver con un ataque espiritual, sino que eres tú que tienes que sanar espiritualmente y mentalmente para ser libre de ese pensamiento que te hace sentir que tú no sirves para nada, que está destruido y que tu vida no tiene sentido. ¿Qué áreas de ti tienes que poner en los pies de Cristo? Piensa. ¿Qué tienes que sanar en casa? ¿Pero a quién hay que sanar afuera? ¿Qué hay que sanar aquí adentro, en casa? ¿Por qué te vas a preocupar por el que viene buscando un milagro cuando tú necesitas uno en casa aquí adentro? Cuando tú necesitas ser sanado espiritualmente. ¿Qué te preocupa tanto que no te deja darte cuenta lo importante que tú eres para Dios? Lo peor que le puede pasar a un ser humano en la vida, que ha escudriñado la palabra de Dios, las santas escrituras, es no conocer cuál es su destino profético ni el propósito suyo en la tierra. Pero no conocerlo no porque Dios no le ama, sino porque la ignorancia nos hace ciegos. Cuando dejamos de anhelar la presencia de Dios y de poner a Dios como prioridad en nuestras vidas, nos hacemos ignorantes al propósito de Dios para con nosotros. Dios todo el tiempo presto para sanar nuestra vida y nuestra alma, y cada día dejarnos entender que fuera de Él somos nada, pero que con Él lo tenemos todo. Y que quizás con lo primero que tú debes de romper es con el pasado que te atormenta. Y reconocer que hay responsabilidades que no son tuyas.
y que tú no eres responsable de los fracasos de tus padres. Me canta la bashama kayama. Que tú no eres responsable del error que cometió papi, cometió mami, o alguien antes, que tú, un antepasado tuyo, un abuelo tuyo. Tú no eres responsable de eso, pero sí eres responsable de lo que Dios ha puesto en tus manos ahora. Tú eliges cómo quieres vivir. Tú escoges la calidad de vida moral, espiritualmente y físicamente, eternamente, que quieres vivir. Porque tú tienes en tus manos el plano correcto y el lápiz correcto para diseñar tu propio destino conforme a la calidad de vida espiritual y terrenalmente que tú quieras vivir. Tú eres el diseñador de tu propio destino. Cuando tienes la conciencia entre el bien y el mal, y la mayoría de los que estamos aquí la tenemos, de escoger cómo queremos que sea nuestro destino profético. Nosotros escogemos qué queremos hacer. No es un 50 de Dios, un 50. Dios siempre ha estado ahí para cumplir su propósito en nuestras vidas. Pero nosotros escogemos si queremos ser una generación que estando en casa busca un milagro, si queremos ser una generación que estando afuera corre detrás de un milagro, o si somos una generación que estamos dispuestos con un espíritu abierto a recibir todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. No hay mejor elección que aquella que tú puedas tomar desde el lugar donde tú asumes la responsabilidad espiritual que tienes ante Dios. Es tiempo de que tú dejes atrás lo que te atormentó y te golpeó por tantos años. Es tiempo de que tú pases esa página y te des cuenta de que Jesús ha estado todo el tiempo en casa para sanarte, pero tú te has sentado como la hija de Jairo por tantos años, tanto tiempo, Dios dándote la palabra, la manifestación, y tú cargando con cosas que no son tuyas y que no te pertenecen a ti. Deja ir todo aquello que te aleja del propósito de Dios. Pasa esa página y comienza a pensar en lo nuevo que Dios tiene para ti. Si tú no estás dispuesto a recibir lo que Dios tiene para ti, vas a vivir una vida de frustración todo el tiempo. Mientras tú continúes pensando en cuántas veces a ti te fallaron, en tantas veces te quedaron mal a ti, entonces deja ir el milagro que Dios tiene para tu vida. Disfruta lo que Dios te ha dado. Que a lo que tú entiendes que es poco para ti, otro lo ve como riquezas. Escucha esto. Lo que tú entiendes que es poco para ti, otro lo ve como riqueza. Y cuando lo que tú entiendes que es poco para ti, tú lo valoras como lo único que Dios te ha dado y que tiene un valor que el mundo no puede pagarlo económicamente. Entonces Dios dice: tú calificas para tener bendiciones sobreabundantes. Denle un aplauso a Dios. La vida no te da sorpresas. La vida no te da sorpresas. La vida te revela tu destino. No es una sorpresa. Cada vez que algo llega a tu vida, es porque ya Dios lo ha escrito para ti. A veces nosotros mismos ni siquiera entendemos la asignación que tenemos en la tierra, ni a quienes nos asignaron para cuidar de nosotros. Y tú tienes que procurar en la vida saber cuál es tu asignación y preguntarle a Dios: ¿a quién asignaste para que cuides de mí? Escuche esto. Y en ese momento que te encuentres con ese propósito en tus manos, tú tienes que reconocer cómo vas a administrar
ese diseño que Dios te entregó. Dios ni te ha llamado a ti, ni ha llamado a tu esposa, a tu esposo, tus hijos, tu familia, tu generación a vivir una vida en maldición. Escúcheme bien, de ninguna índole. Pero tú decides cómo tú vas a confrontar cada adversidad que se presente en tu vida, conforme al modelo de vida que tú estés viviendo y la forma en la que tú percibes lo que se acerca. Por eso el hombre y la mujer de destino en Dios, cuando llega una adversidad, no se acelera para ir en contra de ella. Más bien consulta al Padre primero. ¿Cuál es la oportunidad? ¿O qué tipo de oportunidad es que tú me estás presentando, me estás trayendo a mi vida con esta adversidad? ¿Qué oportunidad? ¿Qué es lo que tú quieres que yo conozca de ti? ¿Cuál es el propósito de esta adversidad en mi vida que se ha presentado en este momento? He aprendido a dejar que Dios haga lo que Él tiene que hacer Él, pero yo hacer mi parte para agradarle a Él. Porque una vez alcanzo el favor de Dios y su bienestar, me sigue su bendición, su cabot va conmigo y Él se encarga de ponerlo todo en su lugar. Procura que cuando Jesús esté en casa, no solo se detenga para llegar a la tuya, sino que tú provoques que algo salga de Él para cambiar generaciones. Lo que tú entiendes que no vale mucho, que no tiene un gran sentido, quizás es el testimonio que le cambiará la vida a alguien y tú no lo sabes. En una ocasión me dijo un hijo en la fe: pastor, ¿por qué no testifica usted mucho de donde Dios lo sacó? ¿De cuántas veces lo libró de la muerte? Yo le dije: porque en el momento que tuve que dar el testimonio ya lo di. Me dijo: ¿qué? Digo: sí. Y a veces muchos de nosotros entendemos que para tener un testimonio fuerte, tú tienes que haber salido de un mundo como el que yo salí. Y quizás con lo que tú has vivido, hay miles de personas que lo están viviendo y solamente están esperando que tú le digas: si Dios lo hizo conmigo, lo hace contigo. De la forma que Dios me libró a mí de esta depresión, de esta condición en mi familia, de esta condición, también lo hace contigo. Porque Dios obra como Él quiera y como Él quiere hacerlo. Levanta las manos al cielo. Si tú entiendes que necesitas un milagro, acércate, quiero orar por ti. Pero si también reconoces que hay áreas en tu vida que necesitan ser sanadas espiritualmente, acércate al altar, quiero hacer una oración por ti. Quizás tú te has quejado por lo que has vivido y quizás te estás quejando por lo que se ha presentado en ti. Y estás luchando por años con responsabilidades que no son tuyas. Quizá hay hábitos que tienes que dejarlos, que no te permiten ver la grandeza de Dios y lo que tú representas para Él. Y el Espíritu Santo quiere sanarte.
Y más bien Dios quiere que seamos agradecidos con Él. Y que vengamos con un corazón contrito y humillado y le decimos: perdónanos. Sana nuestra alma. Tanto que me he quejado por las cosas en la vida y no he valorado la oportunidad que tú me has dado. Tanto que me he quejado y no he sido agradecido por la bendición que tengo hoy de tener mi familia, de tener mis hijos con vida, de estar en salud plena. Aleluya. Aleluya. Urabakata mashamahayama. Aleluya. Yerrekete beshende ketabababashayama. Aleluya. Imashende ketarababahayama. Ele kendele baishitaramandere ke yamabahayama. Mikandere maishendere yanam seleyania. Habla con el Espíritu Santo. Dile: aquí estoy, me rindo ante ti. Yo quiero más de ti, Dios. Te necesito en mi vida, Dios. Sana mi corazón, sana mi alma. Renuncio a todo pacto generacional de maldición. Renuncio a toda carga de venganza. Padre, en el nombre de Jesús. Si por favor un poco de monitores, gracias. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego, Dios, que tu presencia sea notoria en nuestras vidas, que tú sanes nuestras vidas, que tú te manifiestes en nuestras vidas, que tú transformes nuestros corazones. Sana nuestra tierra, sana nuestras vidas, sana nuestras vidas, sana nuestras vidas. Y kamashena katarababakayama, y makanda la bashiama, y rakatarababa inisha de. Espíritu de Dios, tú eres digno. Sube la adoración y dile: tú eres, tú eres, tú eres. Y Rey glorioso, Umakandara Mahayama, y majestuoso. Ahí está la presencia de Dios sobre ti. Ahí está Dios sanando tu vida. Ahí está Dios sanando tu corazón. Ahí está Dios sanando tu alma. Ahí está Dios quebrantando tu espíritu. Ahí está Dios sanando tu corazón. Recibe sanidad interior. Levante la mano y dile: hermosa presencia de Dios. Recibe sanidad. Y tú eres digno de adoración.
Tú eres digno. Y tú eres digno de adoración. Se rompe todo vínculo con tu pasado. Es. Recibe sanidad en el nombre de Jesús. Y tú eres digno de adorar. Rey glorioso, Rey glorioso. Rey. Aleluya. Aleluya. ¿Dónde está el pastor Ricardo? Aleluya. En el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Qué tiempo tiene en la silla? Pregúntemele qué tiempo tiene en la silla de ruedas. 33 años. ¿Ella qué tiempo tiene con un andador? 3 meses. ¿Y ella qué tiempo lleva en la silla de ruedas allá? Rey glorioso, hermosa adoración. Wow. 32 años. En el año 2014 me pasó algo impresionante. Mientras cantábamos Aleluya en un auditorio en Córdoba, Veracruz, una mujer con 25 años ciega fue sanada. Ciega estaba la mujer. Y un hombre con 18 años, una silla de ruedas, se levantó de la silla. La fe todo lo puede. Y todo el que crea que va a recibir su milagro hoy se lo lleva en el nombre de Jesús. Tú eres digno de recibir. Tú eres digno De adoración. Una persona está siendo sanada de tiroides. Epraneva shalana katara sendere amasohalayama. Tú eres digno De adoración. Toda enfermedad desaparece hoy en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recibe sanidad en tus huesos en el nombre de Jesús. Recibe sanidad en tus huesos en el nombre de Jesús. Tendones nuevos, huesos nuevos. Recibe sanidad. Uy, papito, gracias. Tus tendones y tus huesos sean enderezados en el nombre de Jesús. Sana en el nombre de Jesús. Sana en el nombre de Jesús. Recibe sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Que tus huesos sean sanados. Recibe sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret. 33 años sin caminar. Eso es como un niño comenzando a caminar de nuevo. Míralo. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Recibe sanidad en el nombre de Jesús. Toda parálisis se va en el nombre de Jesús. 33 años que no caminaba. Wow. Alguien adore a Dios. Alguien adore a Dios. Alguien
gloria a Dios, dígale. Majestuoso. Eso es como un niño comenzando a caminar de nuevo. Carlos, ayúdame, Jesse. Míralo como va caminando después de 33 años. Alguien levante la mano en esta casa y adore la gloria de Dios. Alguien dele la gloria a Dios y diga: Rey glorioso. Levanta eso para arriba, Jesse. Ya soltó eso, ¿dónde está Carlos? 33 años en una silla, 3 meses con la otra. Levántate, mujer, en el nombre de Jesús. Vamos, alguien tiene que adorar a Dios. Levanta la mano al cielo, mire. De adoración, de adoración, de adoración. Vamos, levanta la mano al cielo, mire. Tú eres Rey glorioso, majestuoso. Vamos, dile. Tú eres digno de adoración. Alguien adore a Dios con libertad y dígale: Rey glorioso. Rey glorioso. Hola. De nacimiento con eso en la vista, así glaucoma. ¿Cuándo tienes que llevar? Makubashama Kayama. Oh, ella era la de este andador, Carlos. Ahí va, mira el andador, ahí donde lo lleva. Y él tenía 33 años en una silla. 33. Mire, eso es como un niño volver a caminar. ¿Cómo? ¿Dónde está el andador que tenía ella? Levántalo para arriba, que hay gente que tiene que saber una vez más. Mira, mi hijo ahí. Tráelo, Carlos. Con eso. Es que tenía mis huesos quebrados y no me pudieron operar porque mi condición. Pero no podía pisar, me dolía y ahorita no me duele. No me duele, yo sé que ya el Señor me sanó, ya me pegó los huesos. Ya le pegó los huesos, alguien diga amén. Alguien grite amén. Camina. Caminen. Sube la adoración, vamos, levanta la mano al cielo. Sube la adoración y dile: tú eres de adoración. ¿Cómo? Oye eso, ¿cómo fue? Yo voy a traer las radiografías que me van a hacer y van a ver que están pegados mis huesos. Ella sola está diciendo que va a traer la radiografía. Voy a traer. No se preocupe, mira, si Dios quiere levantarla, la levanta. Tranquilo, no se preocupe. Así como Dios la levantó a ella, esta silla le pertenecía a un hombre. ¿Dónde está? Es el que estaba caminando con 33 años. ¿Me ayuda, mi hijo, allá? Usted tenía 33 años. Tengo 33 años, 9 meses y 19 días. 33 años. 9 meses y 19 días. En una silla. Levante esa silla de rueda para arriba, Carlos. Mira, que lo vean ahí. Con esa silla. Sí. Y hoy camino después de 33 años. O sea, Venga. yo ya caminaba con andador. Venga, con, para eso. con Venga. muletas. Venga. Escuche bien. Hay milagros que son
de una, como pasó con ella. Hay otros que van siendo paulatinamente. En el nombre de Jesús, tus huesos toman fuerzas. Tus nervios estaban rotos, no están, estaban. Porque hoy Dios lo pone nuevo una vez más. Comienzas a caminar en el nombre de Jesús una vez más.